Muy buenas. Hoy vamos a darle una vuelta a una idea del siglo XIX que, aunque parezca simple, es potentísima. Nos enseña a ver más allá de lo que tenemos delante, sobre todo en economía. La clave está en aprender a diferenciar entre lo que se ve y, claro, lo que no se ve. Y para empezar, vamos al lío con una pregunta que parece de broma, pero que esconde una de las falacias económicas más comunes que existen. ¿De verdad puede la destrucción ser rentable? Seguro que esto suena. Es la típica frase que se oye después de algún desastre, por pequeño que sea. Oye, ¿qué sería de los cristaleros si nunca se rompieran cristales? La idea es que, bueno, un accidente así le da vidilla a la industria. A primera vista, hasta parece que tiene sentido. Pero, ¿lo tiene de verdad? Vale, para entender por qué esa lógica hace aguas, primero hay que ponerle nombre a las cosas. Estamos hablando de un mito económico súper extendido, uno que se basa solo, y digo solo, en lo que vemos de inmediato. Aquí es donde entra en juego un economista francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat, que nos dio la clave de todo esto. Lo que él decía es que cualquier acto o cualquier ley no tiene un solo efecto, sino toda una cadena de ellos. El primero es inmediato, ¡pum!, lo ves al momento. Los demás vienen después y a menudo, pues, no se ven. Y es que esa distinción es justo el corazón de su argumento. Es un esquema mental súper útil que él bautizó como lo que se ve y lo que no se ve. Y esta va a ser nuestra herramienta para desmontar el mito. Fijaos, aquí, Bastiat traza una línea muy clara. Por un lado está el mal economista, que según él se queda solo en el efecto visible, en lo que pasa al momento. Pero luego está el buen economista, que tiene en cuenta tanto lo que se ve como lo que hay que prever. Es básicamente la diferencia entre tener miopía económica o tener visión de futuro. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con lo que no se ve? Pues son esas consecuencias ocultas, las secundarias, de cualquier decisión económica. Son las que casi siempre se nos pasan por alto, pero que son de verdad fundamentales para entender la foto completa, no solo el trocito que nos conviene. Venga, vamos a la práctica, que es como mejor se entienden las cosas. Vamos a aplicar este esquema al ejemplo clásico que le da nombre a toda esta falacia, la lección del cristal roto. A ver, sigamos la cadena de hechos. Primero, el accidente. ¡Zas! Se rompe una ventana. Segundo, lo que se ve, la industria del cristalero se embolsa 6 francos. Genial. Todo el mundo contento porque el cristalero tiene trabajo. Pero ojo, aquí viene el tercer punto, lo que no se ve. El zapatero o el panadero o quien sea pierde la oportunidad de ganar esos mismos 6 francos. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa o ahora tiene que gastárselos sí o sí en la ventana. El resultado final, el neto, pues que la sociedad en conjunto ha perdido el valor de una ventana. Así de simple. Y este cuadro lo deja clarísimo. Si la ventana no se hubiera roto, el dueño, al que Bastiat llama Juan Buen Hombre, tendría su ventana intacta y además un par de zapatos nuevos. Pero como se rompió, al final del día solo tiene una ventana. O sea, es objetivamente más pobre que antes. Ha perdido algo. Así que la conclusión es demoledora. En palabras de Bastiat, romper, rasgar, disipar no es promover el trabajo nacional. O, para que nos entendamos, destrucción no es igual a beneficio. Es una idea que le da la vuelta por completo a lo que se suele pensar, ¿verdad? Vale, ahora que hemos pillado el concepto con algo tan pequeño como una ventana, vamos a ver qué pasa cuando lo aplicamos a una escala muchísimo mayor. Pasemos a analizar el coste oculto que tienen las acciones del Estado. Este es otro clásico que se oye constantemente en el debate público. El gasto público apoya a la clase trabajadora y se usa para justificar de todo, proyectos de infraestructuras gigantescos, subvenciones, vamos, todo tipo de programas del gobierno. Pero claro, aquí es donde vuelve a asomar la patita lo que no se ve. La verdad completa es que el gasto público siempre, y digo siempre, sustituye al gasto privado. Es que ese dinero no cae del cielo, sale de los bolsillos de los contribuyentes. Y ojo que Bastiat usa un ejemplo real de su tiempo para que se entienda bien. 50 millones de francos que se votaron para obras públicas en Argelia. Una auténtica barbaridad de dinero. Lo que se ve, por supuesto, es todo el trabajo que se crea en Argelia con esa millonada. Él lo explica con una metáfora genial, la del medallón. En una cara de la moneda, ¿qué vemos? Vemos al trabajador del Estado, el que está construyendo el puerto o la carretera. Ese es el efecto visible, el que todo el mundo aplaude. Pero claro, ¿qué hay en la otra cara del medallón? Pues ahí está el trabajador del contribuyente. Es el trabajo que nunca se llegó a crear porque un agricultor no pudo comprar abono para su campo o porque un artesano no pudo renovar sus herramientas. ¿Por qué? Porque ese dinero se lo llevó el recaudador de impuestos. Este es el efecto que no se ve, el coste de oportunidad. Este gráfico es que lo clava. Por un lado, tenemos los empleos que crean las obras públicas. Eso es lo que se ve.
Pero justo al lado tenemos un número igual de empleos que se podrían haber financiado con el dinero de los contribuyentes. Eso es lo que no se ve. ¿El resultado neto en creación de empleo? 0. Nulo. Lo único que ha pasado es que el trabajo se ha movido de un sitio a otro. Así que, ya sea con una simple ventana rota o con un proyecto gubernamental multimillonario, el principio es exactamente el mismo. Y esto no es solo una lección de economía, ¿eh? Es una nueva forma de pensar, una herramienta para analizar el mundo de otra manera. Al final, toda la diferencia entre un buen y un mal economista se resume en esto. Uno se queda con los efectos visibles, el otro tiene en cuenta tanto los efectos que se ven como aquellos que hay que prever. Es una llamada a pensar siempre un paso más allá de lo inmediato. Para aplicar este principio en el día a día, solo hay que hacerse las preguntas adecuadas. Ante un nuevo gasto, una nueva ley, lo que sea, las preguntas claves son estas. Primero, ¿de dónde ha salido el dinero? Segundo, ¿qué se habría hecho con ese dinero si no se hubiera gastado así? Tercero, ¿quién pierde lo que otra persona gana? Y la más importante de todas, ¿cuál es el resultado neto para todo el mundo? Al final, lo que nos da el análisis de Bastiat es casi como un superpoder, la capacidad de ver lo invisible en la economía. Y claro, eso nos lleva a una pregunta inevitable. Ahora que es posible ver lo que otros no ven, ¿qué más se podrá descubrir?